mujeres lo hemos escondido. Volvemos, segunda media hora del programa. Estábamos recordando que ayer fue el Día del Hombre, o sea, feliz día, hombres. Qué pena que lo hagamos, digamos, tarde, no nos terminamos de habituar a eso. Personalmente yo diría, ¿qué sería de nosotras sin ustedes? ¿No es cierto? Yo amo profundamente a los hombres, a mi padre, a mis hermanos, a mi nieto, en fin, o sea, yo creo que el hombre es justamente ese complemento maravilloso que necesitamos todo ser humano. Así como el hombre necesita a la mujer necesita a la mujer. Así que feliz día. Bueno, señores, hablando de hombres, parece que ellos también se quieren mucho entre ellos, ¿no? Porque yo veo solo hombres ahí, de todas maneras. Por favor, Roberto, hemos terminado contigo la anterior media hora. Roberto, ¿qué te dice esta oposición 15 años después? Los mismos rostros, las mismas caras, las mismas prácticas, lo más de lo mismo. ¿Qué hay para ti? Dos mensajes para recordar, Vero. A ver. Primero, hace 15 años atrás, en octubre de 2003, al expulsar a Gonzalo Sánchez Lozada, también se ha expulsado a la clase política de juntuchas que acostumbraban a hacer coaliciones entre ellos, a esa clase política. Pero en ese momento veía estos rostros. Eso te digo, o sea, no los han expulsado, los han guardado un ratito porque luego han vuelto a salir. Bueno, en realidad... Apenas ha pasado 15 años, apenas ha pasado 15 años, qué frágil es nuestra memoria, olvidamos, ¿no? A veces, esa es nuestra debilidad de la sociedad, olvida. Y hoy estoy viendo a los mismos hombres que decían, la raza maldita, a los aymaras. Estoy viendo esos mismos hombres que en esos momentos habían rifado las empresas estratégicas de nuestro país. Y estoy viendo esos mismos hombres que eran leales, fieles de Gonzalo Sánchez de Lozada. Estoy viendo esos mismos hombres que hace 15 años en la provincia de los Aymaras los hemos declarado traidores de la clase campesina. Y estoy viendo también los mismos par de hombres que hace el referéndum de 21 de febrero, la gente ha dado un mensaje, ya no a ustedes, porque ya estamos cansados, los mismos también, no sé, algo está pasando, algo está fallando en los bolivianos, en la mente de nosotros. De los bolivianos. No quisiera dar razón a los giros abismales que está pasando en la política en Sudamérica. Mire, en Brasil, iremos más antes en Argentina, de una izquierda popular, populacho, un giro de un extremo a otro extremo. Sí, claro que sí, con Macri. Extrema derecha. Pero no hay una posición para reconducir, y si existía, la gente ha olvidado, no quiere. O un equilibrio, por lo menos, un equilibrio ¿no? No quiere, sino a otro extremo. De un extremo a otro extremo. Y recientemente registrado en Brasil, terrible, con Bolsonaro. Terrible. De igual manera, de un populacho a otro extrema derecha, ¿no? Entonces, esa es una muestra de que en Sudamérica la gente está dando un giro de 360 grados. Le gusta ir de un extremo al otro, ¿no? Sí, pero no da una oportunidad. No, nos hemos equivocado con pero mejoraremos este proyecto, pero con uno que equilibre la sociedad. Claro, correcto. Ya no va a eso, sino a otro extremo. Y por eso estos caballeritos se están aprovechando. Pese a que haber sido expulsados, están aprovechando esta coyuntura ante la confusión, adormecimiento de la sociedad. Y nosotros solo mirando, ¿no? Eso es pues lo terrible, ¿no? Porque ustedes han logrado esa transición que hemos hecho los bolivianos, donde se supone que ya habían caído todos los partidos tradicionales y que se estaba haciendo una reconstrucción de la política.
Así de genérico, yo quiero que hagas el mismo análisis tuyo de esta nueva imagen que tenemos. Pero la población no quiere análisis genéricos, querida Berito. La población quisiera que desmenucemos tal vez a cada uno. La próxima pregunta, pero así en general, la oposición como tal. Mira, para Evo querer hacer lo que está haciendo, para que Evo logre conseguir su repostulación, ganar una eventual postulación, necesita estos hombres que están alrededor. Uy. Necesita de esos. Si no están estos, Evo no ganaba. Si estaba Felipe Quispe, no ganaba jamás. Si estaba doña Yolanda, la que estaba en la guerrilla del Chaco, en la guerrilla del Che, ya. tampoco ganaría nunca, ¿no? A mí son dos referentes importantes en nuestro país. Necesitaba de esta gente. Y por eso la estrategia a la que ha empujado Evo Morales a sus estrategias ha sido que empuje los paquetos aparezcan en televisión. ¿Quién votaría por Carlos Mesa, por ejemplo? Yo no como lo vomitado, yo he peleado contra él, el culpable de las muertes de mis camaradas, el culpable de muertes de... Cuando estaba de vicepresidente, dices, claro, ¿no? Claro, pues, está en febrero, hasta en octubre, 5 días antes de se ha salido, ¿no? Yo no votaría. Pero ya cuando nos toque hacer uno por uno vamos a hablar seguramente, pero yo creo que Evo Morales ha tenido la virtud de rodearse de estrategas, que no creo que sean bolivianos, son estrategas que han visto y han diseñado esta forma de que llegue este momento donde la población se va a encontrar, y lo que decía Jaime Solares alguna vez que hablábamos con él. Yo dije, Jaime, ¿ahora qué vamos a hacer? Mira, estos que vamos a votar. Y la respuesta de Jaime fue, hermano, yo con estos aquí, yo voy a votar por Evo Morales. Exactamente, y no es el único, y todo el mundo piensa lo mismo. O sea, claro, nos mira y dice, no, gracias, yo prefiero lo que... Y es como que... Porque lo pesado viene después que de Verónica. Imaginemos que sale Evo Morales de presidente, sale, entra cualquiera de ellos. No, la pues, carga de la administración económica de nuestro país se nos viene abajo. Como lo de Macri, pues. Sencillamente la razón es de que el peso boliviano de alguna forma ya tiene que empezar a devaluarse. Las reservas económicas a nivel internacional que estaban en 8.000 millones de dólares ya está bajando. Y si llega a 4.000, 5.000, existe la necesidad de una devaluación del peso boliviano. Entonces yo creo que tiene muy buenos estrategas don Evo Morales. Qué bien han hecho el trabajo entonces, sí. Porque al poner toda esta gente, como tú dices, y no eres el primero que dice eso en la mesa, hace unos días atrás un cara bien cara, que te digo, de ojos celestes, me dijo acá lo mismo, al ver esto, preferimos votar todos por Evo, ¿no es cierto? Y es que es increíble lo que estamos escuchando. Antes de ir a la especificación de cada uno, yo te pregunto, Roberto, ¿por qué renunció Carlos Mesa, Roberto? Los movimientos sociales estaban tan intensos y no lo dejaban trabajar, como él refiere en su libro, tanto era insostenible que Carlos Mesa en una crisis, porque había una crisis, nos volvió a meter a otra crisis, volviendo a renunciar él y dejando al país un poco a la deriva y en una transición en manos de Rodríguez Belcé. ¿Por qué renunció? Tú estabas en ese momento, en el momento más protagónico. ¿Por qué tomó esa decisión? Habrá que preguntar a Carlos Mesa. Lo que sí puedo responder es que la posición de El Alto, después de expulsar a Goni, no permitir que vaya a gobernar desde Santa Cruz, y finalmente la salida de Carlos de Mesa fue porque, uno, entiendo que Carlos Mesa no tenía un apoyo de un parlamento, no tenía... Sí, no tenía un parlamento a su favor, así es. ¿Quién va a opinar? ¿Quién va a decir algo? ¿No? Claro, ¿quién lo va a respaldar en sus medidas? Completamente huérfano el hombre, ¿no? O sea... Tendría que haber gobernado con puro decreto de repente, ¿no? Y eso no se puede. Eso no se puede. No se puede, entonces, no, pues. Yo creo el hombre se salió por no tomar decisiones que debería de tomar en ese momento un gobierno donde relativamente tenía apoyo de la gente de clase media. Salía con banderitas, pañuelos blancos a Plaza Murillo, etc. ¿Y de las clases populares tenía apoyo? Aunque ya no. No aunque tanto, ya no, pero de las ciudades sí tenía apoyo. Pero podía haber capitalizado eso. Fue miedo, tembló y ha preferido, creo, por no tener
otro derramamiento de sangre como Gonzalo Sánchez Lozada, Carlos Mesa irse. Estaba muy Yo creo tensa la que en cosa. ese aspecto yo le valoro solo en único punto, A ver. que respetó los derechos humanos, ¿no? Único. Por eso se alejó el hombre. Cuando podía haber metido con orden ejecutivo, de misma manera como metió Gonzalo Sánchez Lozada, como militares, ya, ¿no es cierto? No, pero creo que evitó eso el hombre. y respetó la Por democracia miedo, también. Y respetó la democracia. Porque podía haber Sí. hecho un fujimorazo, cerrar el parlamento y ahí todos yo voy a... Una mezcla ahí de temor, miedo, respetar la democracia. Entonces, el hombre ha preferido irse. ¿no? Interesante. Yo veo lectura. esa posición. Y posteriormente ya viene, asume el presidente de Cámara de Senadores, quería asumir, ahí Sí, se evitó, sí, se evitó. Y finalmente, según la Constitución Política ¿Por del qué se Estado, evitó? Porque ya estaba listo, afiladísimo, estaba él armando. sí estaba así. Pero te imaginas llegar a manos de... Otra vez de los otro miristas, ¿no? Que era fresquito la expulsión, que hemos expulsado al gonismo, a los miristas, etcétera. Entonces no podíamos retroceder, ¿no? Pero ustedes le dijeron, tienes que renunciar, vamos a aceptar solo a Rodríguez Belcé, o él renunció por calidad humana. No, fue presión. Fue presión, ¿no? Inclusive se viajó a Sucre, ¿no es cierto? Claro. Y la Constitución decía, último, solo para convocar a las elecciones, decía la salida constitucional al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Claro, a Rodríguez claro, Belcé, Rodríguez que era Belcé. única su tarea para convocar las elecciones. Sí, y así que no fue. tenía, Y digamos, esa es esa otra cola muestra, de... Y esa que es había. otra muestra de que el pueblo es altamente democrático. Democrático, y que eso nomás iba a aceptar el pueblo, no iba a Así aceptar es, otra cosa. exactamente. ¿No es cierto? La misma pregunta, ¿por qué renuncia Carlos Mesa para ti? Que has dicho que lo has vomitado en un momento. Tú vas a comprender muy bien, querida Verónica. Yo creo que el nivel de narcisismo que tiene Carlos Mesa es muy alto. Tú eres psicólogo, pues. Es muy alto, ¿no? Y él tiene muchísima, o más bien, muy poca, baja tolerancia al fracaso, a la frustración. Entonces, su personalidad histrónica no le permite a él tener gente que le abuchee, le insulte. Entonces, él tiene que sentirse como en su propaganda que aparece en televisión cuando hace la presentación de su candidatura. ¿Lo ves? Aparece en nubes, con nubes atrás, como Dios, que tuviera ¿no? un Dios, ¿no? Un Es Dios. el nombre, es el llamado. Esos signos, esas señales, nos hace pues a nosotros entender que este tipo no tiene una conciencia social que tenga arraigambre en la sociedad boliviana. Ya, pero Roberto dice que él renunció cautamente para es no un- generar una nueva no, confrontación y un momento de nuevo. Yo no creo que sea así. ¿No sientes tú eso? No, porque Carlos Mesa además de tener lo que dije, tiene eso por ser narcisista, por no tener nivel aceptable a la frustración, etcétera, lo hace cobarde. Él no toma decisiones que le impliquen una amenaza a su popularidad, que implique una amenaza a que lo insulten, lo estén abuchando. Él cuando toma una decisión, tiene que tomar la decisión que le asegure loas, bendiciones. Y si tú revisas su libro de historia, es otro signo, querida Verónica. Su libro de historia, él ha gobernado un año. Tiene 4 hojas en su libro de su gobierno. ¿Y de todos los demás? De los demás que han gobernado 4 o 5 años, mitad de hoja. O sea, el tipo ha sido el gobernante, es decir, el presidente, ¿no? Entonces, Es digno de analizarlo, ¿no? pero más allá de todo eso, querida Verónica, por eso Carlos Mesa aparece ¿cuándo? ¿Cuándo aparece Carlos Mesa en la presidencia? Cuando se nota, por supuesto, de que él cree que tiene la gran popularidad. Y no la tiene. Ya llegó a su tope, ahora está en bajada. Más aún cuando se asocia con Sevilla. Sevilla es un promotor, es un impulsor del control de natalidad de nuestro país. No te olvides que fomentar, alentar el aborto o la ley de género, como el tema de la homosexualidad, él está yendo con la corriente nueva que aparece a nivel internacional, a nivel mundial, de las empresas farmacéuticas con el tema de los abortos y los cosméticos, con el tema de los abortos cuando significa el instrumental de aborto, cuando estamos hablando de que la corriente homosexual en los países del mundo está implicando que se controle, es una nueva forma de control de natalidad. Cuando estaba en la época del Plan Cóndor se utilizaba, en Perú ha sido muy conocido esto, se han esterilizado muchas mujeres, ¿no? Entonces es una nueva corriente que tiene esa visión
de generar un control de natalidad. Y entonces, esa alianza, por supuesto, la gente está empezando a entender, la gente está empezando a leer y yo no creo que vaya muy bien. Yo me pregunto, cuando estos señores deciden hacer política, que de repente es algo que lo he aprendido de mi padre, porque él tenía otra percepción, Roberto, de política, tú lo conocías, tú también Obvio, has sabido obvio. de eso, pero mi padre siempre se obligaba, que no le importaban las encuestas de la ciudad, para él las encuestas de la ciudad eran, ¿qué es el cherry de la torta para él? Para él lo importante, la torta, el pastel mismo, eran las comunidades, eran los pueblos originarios, aquella Bolivia profunda que nosotros tenemos. Me pregunto, por ejemplo, Carlos Mesa, ¿tendrán un asidero en estos pueblos originarios? ¿Está tan cansado del gobierno el pueblo aymara, el campesino, que podría votar, por ejemplo, por un Carlos Mesa? A ver, primero voy a hacer un pequeño preámbulo para contestarse tu pregunta. La aparición o la reaparición de 15 años de este grupo de políticos del pasado Sí. responde a un estudio resultado de una estrategia política del actual gobierno. Como decía Porque, David. porque sin ellos, Evo no mantendría ese voto duro. Correcto, que es el del campo, que es el de los... Se tendría a su frente, ¿no?, a uno de nosotros, porque su discurso se moriría, ya no tendría discurso, y eso no existiría. Pero y entonces, ¿qué me dices de Félix Pazzi? Félix Pazzi es un hombre que ya ha ganado la gobernación, que su nombre, en todo este grupo Cara, bueno, salvo Víctor Hugo. Voy a llegar a eso. Por favor. Mire, entonces, como es resultado de esa estrategia política del poder del gobierno, que maneja muy bien, y por eso no quiere hacer crecer a otros de su clase, de su gente, del pueblo, sino los mismos rostros, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la gente va a pensar, va a equilibrarse. No, iré al mal menor. Yo prefiero nuevamente a mi sangre. Coinciden ustedes los dos. Yo prefiero a mi sangre, va a decir. Mi color de piel. Exactamente, por el tema de identidad. Por el Natural. tema de identidad. Entonces, aunque yo no estoy de acuerdo, pero estamos haciendo ese análisis. Sí, estamos haciendo el análisis, correcto. Y por eso te digo, un poco, ¿qué pasa con Pazzi? Pazzi es el único diferente. Pazzi es producto de una bronca del momento. Del momento. Es hay que clasificar eso en política, Soledad Chapetón y Pazzi es producto de bronca del momento, de la coyuntura. Mire, claro. en el Alto, contra Patana, contra la corrupción, Por supuesto. entonces no había otro, ya. Solo por bronca Patana, a la corrupción, apoyaron a Soledad Chapetón. Situación que ahora ya no goza ni siquiera el 20% de popularidad. No me digas. Pazzi. Bueno, lo mismo con Felipa, que estaba en el... Felipe en su momento, tema fondo indígena, Felipa. etcétera, Felipa Huanca. Entonces, y aparece como candidato Pazzi, entonces, Pazzi, sin ser militante ni seguidor de Pazzi, entonces empieza la gente a volcarse todo en contra de la corrupción, de fondo indígena, etcétera. O sea, no etcétera. votan a favor, votan en contra de, Exactamente. voto castigo. Y ese fenómeno hoy está presente y puede arrojar ese mismo resultado. Cuidado. Eso yo les digo. Mire, no va a importar ni siquiera el programa de gobierno cuando este tipo de enfrentamiento de los dos polos opuestos. Ya no le interesa tanto el programa de gobierno, ni siquiera ya le interesa la identidad, ni siquiera ya, sino le interesa los dos extremos. No le quiero a Evo, entonces... Con el primero que se me... ya. ¿Quién tiene otras posibilidades de la oposición? Allá. No importa que tenga pasado, cola, extremo. ¡Qué horror! ¿No ve? En la política, eso nos está mostrando lo que se ha registrado en Argentina. Sí. Ese resultado nos está mostrando con resultados de Bolsonaro. Totalmente. Y ojalá
esta vez no nos equivoquemos, los aymaras, los quechuas, los indígenas, los hijos de los indígenas, etcétera, no tomar decisión con el corazón, tampoco con el hígado, ¿no? Que es otro extremo, sí, sino cabeza frío. Eso significa analizar primero, analizar, pensar, evaluar, reuniéndose así en la familia, analizar los pros y contras y tener una decisión que pueda servir al futuro de nuestros hijos y no podamos volver a equivocarnos nuevamente y estar después de 5 años otra vez. Sí, vamos a necesitar otro octubre, etcétera, para poder renovar. Y podría ser tarde, otros 5 años perdidos. Sin duda, sin duda. Ahora, yo veo en esa línea que tú dices de identidad y que creo que coincidimos plenamente que no podemos olvidarnos de esa Bolivia profunda que hay para tenerla como candidato. Y si hablamos de Víctor Hugo Cárdenas es también un hombre del pueblo, un hombre que ha sido inclusive agredido en su comunidad, un hombre que ha representado, además que es un intelectual, en fin, o sea, tiene un perfil bastante interesante. Sí, a mí la verdad que Víctor Hugo Cárdenas me llama mucho la atención. Una persona muy inteligente, ¿no? Lastimosamente su pasado lo precede, pues, y es algo que hay que tomar siempre en cuenta, porque si uno no ve el pasado, uno se va a equivocar siempre, ¿no? Por ejemplo, hablando de Pachi, a mí Pachi me parece un Herman Monster del MAS, es un monstruo del MAS, una hechura del MAS. Una hechura del MAS, es un monstruito del MAS, ¿no? El MAS lo está utilizando para sus fines. Lo que ha negociado su partido político con la expulsión de Amalia Pando de su radio, lo pone tal cual es, no tiene principios. Con decirte que no es cristiano, no cree en Dios. Félix Pachi no cree en Dios, no cree que existe un ser supremo que regula y maneja y dispone de nuestra existencia como nuestro Dios. Abiertamente eso, ¿no? Y yo lo he encarado eso en un programa a Pachi, ¿no? Entonces, si él no tiene un Dios, si él no tiene una persona que le maneje, que él crea, no tiene el principio que pueda después ser un buen gobernante. Él va a manejar para él, ni siquiera para él. En la gobernación pregunta quién maneja las decisiones de la gobernación. Es una señora que tiene un anillo de casada con Pachi. Entonces, que no creo que sea así, de todas maneras yo creo que ella apoya y acompaña. Ojalá. Y ojalá no sea una percepción machista Dios, la tuya de que la señora decide, y además lo estarías subestimando a Pachi, un doctor en ciencias políticas, y que su mujer está manejando. Esa es una postura machista, al David. Punto, querida Verónica, a ver, un minutito. Es como que me digan que aquí mi marido es el que soluciona todo, por eso no tengo marido, para que no digan eso. Pero que si el río suena, simplemente hay que preguntar a los que trabajan en la gobernación. Ellos saben perfectamente quién toma las decisiones en la gobernación. Y no sería la primera vez. Ha habido casos en el general Banzer, que tomó las decisiones de doña Yolanda. Apoyará, me imagino, como cualquier esposa apoya, eso pues, ¿no? Apoya. Dicen pues apoyamos, pero la decisión la tiene... No creo. La mujer es muy fuerte. La mujer cuando... Es muy fuerte la mujer. Después, yo creo que, por ejemplo, entre Costas y Doria Medina, yo sigo preguntándome, ¿a quién pondrán? Los dos son presidenciales. Además de que si fuéramos como si estuvieran mirando Costas y los dos estuvieran mirando, su debate va a ser, oye, tú no puedes ser candidato, y el otro, tú tampoco. ¿A quién van a poner entre los dos? Los dos están debatiendo. Esa foto es muy, muy significativa porque ahí están debatiendo quién va a ser el candidato a presidente, y no va a ser ninguno de los dos. Van a buscar una tercera persona para que sea candidato a presidente. No van a buscar, ni qué decirte Jaime Paz Zamora, ¿no? Jaime Paz Zamora nos ha llevado a los bolivianos a ser los subcampeones mundiales de la corrupción y ser un país absolutamente narcotraficado. Pero no eran, pues, no eran nos errores. ¿Cómo eran? No eran delitos, son errores. Son exactos. Nos ha llevado al extremo, a la vergüenza, querida Verónica, de que para tú querer ser ministra de gobierno, visa norteamericana. Ministro de Defensa, comandante general de la policía de donde sea, visa. Hemos llegado a ese nivel. Su ministro de gobierno, Saavedra Bruno, tenía que tener, lo han sacado del ministerio porque no tenía visa norteamericana. Hemos llegado a tal dependencia, a tal sumisión de la embajada norteamericana, que es lo único que como policía, como ciudadano boliviano, yo le agradezco a Evo Morales, ¿no? Porque lo que yo he dicho bien a Evo Morales ha sido cuando Evo Morales ha ganado, fuera embajador, fuera DEA. Le dije, qué bien. Eso es un acto de dignidad. A mí me gustó mucho ese acto, ¿no? Pero es que si me estás diciendo, cosa que yo también había casi olvidado porque la memoria es frágil, tienes razón, necesitaban tener visa
norteamericana para ser autoridades Claro. del gobierno. Acordate cuando el ministro, había un ministro, Capobianco creo que era el Claro, ministro. claro, el ministro Capobianco. Pero no hay que ¿Lo olvidar, saca? no hay que olvidar, sí, exactamente. Para ser ministros, para ser comandante de las Fuerzas Armadas, necesitaba autorización de la Embajada de Estados Visto Unidos. bueno de la Eso es embajada, real, claro. Real, eso es real. Pero así como antes decidía Embajada de Estados Unidos, hoy tampoco Evo Morales decide. ¿Y quién decide? Decide, no me vas a creer seguramente, pero en aquí simplemente sugieren y decide de misma manera los venezolanos. No, Sí, ¿no? Los venezolanos. Sí, Porque deciden ahora son en ¿Por todo qué? caso ¿Por qué te las digo? ¿Por qué te digo yo de los Tupacatá, venezolanos? esas Las son- organizaciones tienen muchas sociales. fuerzas. ¿Por qué te digo los venezolanos? Porque yo he vivido. Mire, cuando convocaron el primer referéndum autonómico de Santa Cruz, ilegal, Rubén Costas, ¿no? El Plan 3000 me invitó a mí para que vaya a ayudarles en tema de protesta en Plan 3000 Ya. de Santa Cruz. Querían un alto regional, corregional el alto ya tiene, organizamos, apoyamos, etcétera. Pero ese día nos organizamos para tomar 3 instituciones importantes físicamente de Santa Cruz de la ciudad. Mira, yo no tenía ninguna coordinación, peor acuerdo con la gente ni conocía de venezolanos. Ya. Por sí se aparecieron ofreciéndome, compañero Roberto, el jefe ha dicho que debemos apoyarte. ¿Y qué necesita? Toda la parte logística vamos a apoyarte. ¿Cuántos vehículos necesita? ¿Qué más necesita? ¿De dónde Ya, pero son eso no ustedes? quiere ¿Y de decir dónde? que- No, pero pero es- venían. ¿Pero quiénes han venido? Venezolanos. Pero los venezolanos han venido Venezolanos. a cumplir una orden de Evo. Ya. No han venido Los a ellos venezolanos poner tienen una muchos orden. problemas. Pero ¿por qué han venido? Ahora tienen ahora tienen problemas. muchos Ahora problemas. tienen Muchos problemas. O sea, de que Venezolanos. están metidos, están Está. Si Pero metidos. fueran ahora tan tienen problemas. inteligentes, Ahora solucionarían tienen su problemas. problema. Eso Ahora lo tienen saben problemas. cubanos y venezolanos Ahora están tienen metidos problemas. aquí, nadie No, lo puede ahora negar. tienen problemas. Ahora, pero no se vayan porque me han refrescado la memoria. Yo un poco creo que esto es lo que buscaba con el programa. Recuerdo también que nuestro querido Oscar Eid, un hombre que sabe de política más que nadie, tuvo que pagar la culpa, años en la Chavarría. cárcel, por el tema de Claro. Y el techo de paja está aquí ahora dando vueltas. Y claro, o sea, como que se viene todo y se refresca la memoria. Y bueno, desgraciadamente el tiempo me ha ganado. Ya hemos cumplido más de 30 minutos. Tendremos que hacer un segundo programa, pero creo que hemos podido arañar un poquito, rasguñar un poco la historia de nuestro país. Mi padre decía, cuando tenía un programa que se llamaba Hiper Show, y jamás habían entrado los pueblos originarios a su programa, y los ponía y ellos actuaban, y él decía, este es el pueblo, no le quepa la menor duda. Y cuando yo los escucho a ustedes, yo digo, este es el pueblo, no les quepa la menor duda, porque lo que ustedes piensan y como ustedes razonan, no siempre razonan los analistas políticos que yo tengo en esta mesa. Así que ha sido un privilegio. Gracias, Roberto. Muchas gracias y para turno con madre Verónica, a Mayor Vargas, Taki Lana Kuyakanak, Churu, Aruskip Awaitano, Ka Pekaritanaka, Lokakapakanaka, Runaira con Hams, Gobierno Kapjana, Chajopanaka Kut Animonapje, Kunalekote Ego Pantasiwai, Hanwali Takiro Apisto, Ukat Inasa Hiwasanaka, Chekpacha, Wakischispan Mayastasin, pero Pacha Hai Punta Bajaraki, Ukamar Kamarusa, Amastasi Kinyani, Hani Karinaksa, Kopstehinyani, Hani Karina Campio Wasaha, Apayasinyani. Halalta Waisma, comadre. Gracias, Roberto. Ojalá. Take Hilana Kudaka. Ojalá te pueda tener con más frecuencia acá en el programa para hacer un análisis así un análisis frío de esta realidad política. Gracias, A sus Roberto. órdenes. David, lo mismo, una refrescada de memoria que nos hacía falta, un balde de agua. A ver, reaccionen, ¿no es cierto? Gracias, David, de Gracias verdad. a ti, Berito, por la invitación. Saluda a Roberto y al pueblo que está mirando este canal. La soberanía que reside en tu voto, queridos hermanos, debes tenerlo para valorarlo, aquilatarlo y entregar, porque de tu voto depende que nuestro país tenga una buena dirección, un buen destino.
vía Bolivia. Y no seamos polarizados, ¿no? O sea, Sí. de un extremo al otro extremo. Tengan cuidado, o sea, podemos ser un equilibrio. Ese es el desafío en la vida, tener un equilibrio en todo. Espero también, lo mismo que Roberto, tenerte en los paneles donde analicemos placer, esto Benito. desde la reflexión que ustedes tienen con una cercanía tan grande al pueblo. Muchas gracias. El día de hoy hemos cumplido, creo, haciendo una refrescadita de memoria, porque a veces hace falta aquello. Un abrazo, hasta la próxima.